Los incendios que se están dando en el sur de Europa, Francia y España son absolutamente devastadores. Miles de hectáreas calcinadas, decenas de miles de personas desplazadas, un coste económico gigantesco y unas responsabilidades políticas muy relevantes. Vamos a hablar de todo ello. Cada vez que llega el verano en el sur de Europa se producen incendios. Sabemos que la inmensa mayoría de estos incendios son provocados o por negligencias o por accidentes. La inmensa mayoría de ellos no son por causas naturales. Sabemos también, por supuesto, que hay elementos climáticos que hay que tener en cuenta y que ante ellos hay que prevenir y tomar medidas responsables. Sin embargo, lo que ocurre cada vez que hay un incendio y cada vez que un incendio tiene las consecuencias devastadoras que estamos viendo es que los políticos aprovechan para hacer tres cosas. Primera, quitarse las responsabilidades culpando a la emergencia climática. Número dos, lo que hacen, por supuesto, es inmediatamente exigir mucho más control, mucho más impuestos y mucho más poder para los mismos políticos que han puesto las trabas a que se pueda prevenir el riesgo de incendios de la manera en la que se hacía desde hace décadas. Vamos a hablar de todo ello porque hay elementos muy relevantes. Elemento relevante número uno. Te dicen que lo que se necesita es mucho más control político, muchísimo mayor nivel de intervención y muchísimo mayor nivel de control por parte de las autoridades de los gobiernos. Sin embargo, la evidencia en Francia es que con un sistema en el que los impuestos son altísimos, el gobierno tiene un control de la economía gigantesco y en el que la regulación y la intervención gubernamental es brutal, los incendios se están dando con la misma virulencia y con el mismo nivel de agresividad que se están viendo en otros países. Que dicen también, por supuesto, que la emergencia climática lleva a que se den estos incendios con la virulencia con la que se está dando. Es verdad que, por supuesto, que hay factores climáticos relevantes, pero claro, ¿dónde salta la hipocresía? La hipocresía salta que si estos gobernantes tuviesen de verdad una preocupación realista sobre la emergencia climática, no estarían viajando en helicóptero, en avión privado y gastando cantidades ingentes y además emitiendo cantidades de CO2 más que el resto combinado. Y por supuesto lo que no se hace si consideras que hay un problema de emergencia climática es decir que lo que vas a hacer es poner menos recursos para la prevención, ¿verdad? Vamos a ver algunos factores de lo que los gobiernos están utilizando en toda Europa para aprovecharse políticamente para introducir más control, más imposición y mucho más nivel de intervencionismo en la economía en vez de llevar a cabo las soluciones reales. Los gobiernos más intervencionistas cada verano hablan de lo siguiente, una emergencia climática y una gigantesca crisis de incendios. Y es cierto. Sin embargo, desde hace años, la política real ha sido otra completamente diferente. Menos prevención, gestión forestal completamente frenada por la burocracia y recursos de extinción congelados o, desde luego, reducidos de manera muy significativa. Mientras tanto, en Europa, el gasto político, el gasto gubernamental, el peso del Estado en la economía no para de crecer. Se repite el esquema de siempre, promesas, propaganda y cero gestión. Máximo de gasto, máximo de impuestos, control absoluto de la economía y siempre echarle la culpa a un chivo expiatorio y, por supuesto, exigir más impuestos, más gasto y más control. El caso en España, por ejemplo, es paradigmático. El gobierno de Sánchez prometió más de 10 aviones en el mayor despliegue antiincendios, pero el gobierno admite que la mitad están inactivos. En el caso de Francia, los incendios dejan ya 250.000 evacuados y ponen en la alerta máxima al oeste de Burdeos. En Francia, lo que estamos viendo es la evidencia de que muchísimo mayor control gubernamental, más intervencionismo, más impuestos y más gasto público no elimina el riesgo de incendios y desde luego no reduce la virulencia de los mismos. Por lo tanto,
¿Qué es lo que realmente hace que la cosa sea mucho peor ahora que hace unos años? Vamos a verlo. Entre 2025 y 2026, el sur de Europa ha encadenado las peores campañas de incendios del siglo, con centenares de miles de hectáreas arrasadas y, por supuesto, entre enero y mediados de junio de 2026, un verdadero problema que eleva no solamente los desplazados, sino los costes económicos a cifras absolutamente espectaculares de decenas de miles de millones de euros. Sin embargo, la literatura técnica y las estadísticas oficiales nos recuerdan que la mayoría de los incendios tienen un origen humano, negligencias, quemas mal gestionadas o abandono. Esto es muy importante porque siempre se utiliza el subterfugio de catástrofe natural cuando hay elementos muy claros. Además, se utiliza constantemente la excusa de la emergencia climática como explicación central de los incendios. Por supuesto que existe un elemento claro climático, pero las organizaciones y los expertos señalan algo mucho más importante a la hora de prevenir. Esa narrativa desvía el foco de atención de las causas realmente gestionables, como son el abandono rural, los permisos imposibles de cumplimentar, la ausencia de gestión forestal y el mal uso de los fondos en prevención. ¿Por qué el abandono rural es tan importante? Porque el abandono rural no es una casualidad. Se están abandonando decenas de miles de hectáreas de áreas cultivables y de áreas rurales porque la regulación, la fiscalidad y el intervencionismo hace imposible llevar a cabo la actividad ganadera y agrícola, y eso es importante. También es importante recordar que los permisos para llevar a cabo la limpieza y, pues el control de los montes y de todo lo que se va generando a lo largo del año, si llueve mucho, etcétera, es prácticamente imposible de cumplimentar con unos permisos absolutamente burocráticos y destructivos. Además, eso lleva a ausencia de gestión forestal y un uso completamente ridículo y político de los fondos de prevención. La Unión Europea nunca ha gastado más en fondos de prevención. Por lo tanto, no se puede hablar de falta de recursos, sino todo lo contrario. Así, lo que ocurre es que el gasto en extinción se mantiene elevado, se dan mensajes maximalistas por parte de los gobiernos, mientras la prevención se reduce o se estanca, a pesar de que cada euro invertido en prevención ahorra hasta 4 euros en daños posteriores. Esto es muy importante porque lo que nos hemos encontrado ha sido con unos recursos que en cuanto a prevención se mantienen frenados por una burocracia climática completamente destructiva. Burocracia climática lo llamo porque así es como lo escudan ellos, no porque eso sea positivo y desde luego no porque no exista un cambio en cuanto a las temperaturas y a lo que es el impacto que eso tiene. Pero claro, si reconoces que hay el impacto del cambio climático y consideras que hay una emergencia y a la vez estás dedicando menos recursos a prevención, entonces claramente la gestión es la equivocada. La normativa obliga a mantener los montes y reducir la biomasa inflamable, pero lo hace a través de una maraña de permisos, informes y restricciones que hace prácticamente imposible que eso se lleve a cabo. En la práctica, casi un tercio de la superficie apenas se toca. Se acumulan decenas de millones de toneladas de matorral y maleza inflamable, mientras los pequeños propietarios afrontan unos costes elevadísimos y riesgo de sanciones si actúan sin autorización. Ese elemento burocrático y completa y absolutamente dañino de intervencionismo es absolutamente clave a la hora de entender por qué cuando hay un fuego, sea en Los Ángeles, sea en Francia, sea en España, la virulencia del fuego es mucho mayor y la extensión y la rapidez de la misma sean mucho más graves. Es verdad que te dicen que en algunas comunidades se pueden dar declaraciones responsables para llevar a cabo la limpieza. Pero eso solo ocurre en algunas partes y para trabajos muy específicos. Y esto es muy relevante.
No es cierto que baste una declaración responsable para llevar a cabo la limpieza del monte o de los campos. La realidad es que de forma general, para limpiar cualquier monte, lo que hay que llevar a cabo es una maraña burocrática que hace imposible, tanto en Francia como en España, como en tantos otros países de la Unión Europea, que se haga de manera responsable, rápida, eficiente y, por supuesto, que tenga los resultados que todos buscamos, que es que haya menos agresividad cuando hay un fuego y que las consecuencias y el impacto sea menor. El relato oficial te habla de emergencia climática, pero claro, a la vez, la capacidad para apagar incendios no solamente no ha mejorado, sino que ha habido reducciones de hasta un 38% en la capacidad operativa para extinguir incendios. Y además, el gasto en prevención se ha mantenido prácticamente sin cambios y mucho de ello se utiliza para gasto político en comités y en todo tipo de entidades que luego no tienen ni responsabilidad ni desde luego operatividad. Al mismo tiempo, se mantiene la dependencia de flotas envejecidas, contratos de muy corta duración y no hay planes estructurales para permitir que los ciudadanos, para permitir que los que de verdad defienden el medio ambiente y de verdad defienden la naturaleza puedan llevar a cabo la gestión, como se ha hecho siempre para evitar que después haya incendios. Se acumulan decenas de miles de toneladas de biomasa que están literalmente funcionando como bombas que explotan en cuanto hay un pequeño incendio. Salta un coche, hay una chispa, cualquier cosa inmediatamente genera un gravísimo problema medioambiental, social y económico. La verdadera incoherencia no está en hablar del cambio climático. La verdadera incoherencia que estamos viendo en Europa es la de ver que se usa como eslogan mientras se mantiene infrafinanciada la prevención. Se bloquea la limpieza del monte con burocracia inasumible y no se renuevan los medios de extinción. A la vez, el Estado acumula cada vez más poder, cada vez más impuestos y cada vez más control. Si lo piensas, esto es como si fuese un señor feudal que le dice a la gente que hay una amenaza de una invasión y a la vez decide dedicar menos recursos a la defensa de las fronteras y a la defensa de la población. Lo que está mostrando es que su objetivo es amedrentar, utilizarlo como eslogan y además, por supuesto, tomar todavía más poder. ¿Qué es lo que necesita Europa? Volver a la lógica. Todas estas regulaciones lo que han hecho ha sido hacer prácticamente imposible desde el punto de vista de cumplimentación burocrática la limpieza, mantenimiento y gestión forestal. Toda esta regulación absolutamente normativista y completamente destructiva, lo único que ha hecho es que se acumulen miles de toneladas de biomasa que se convierten en un polvorín cuando llega un incendio, sea causado por un accidente o por un pirómano. Lo más importante, la extensión y rapidez de la misma es cada vez más peligrosa. Y lo que hay que hacer es dejar de intervenir, haciendo que sea imposible que los que de verdad defienden el medio agrario pongan en marcha las medidas que siempre han utilizado con éxito para mitigar el impacto de los incendios. Se necesita menos burocracia, menos gasto político y menos ruedas de prensa y más facilidades, más prevención. Si se deja actuar a los que saben más sobre el campo y a los que de verdad lo cuidan y a los que de verdad lo defienden, entonces, desde la iniciativa privada, desde la libertad, desde la responsabilidad y desde la eficiencia, se conseguirán muchos mejores resultados que desde una intervención que lo único que está haciendo es empeorar la situación. El nuevo orden económico mundial, ya en 4ª edición. No te lo pierdas. Mil gracias a todos. Te va a gustar. El nuevo orden económico mundial. No es cierto que la legislación facilite
la limpieza de los montes y la limpieza de esta biomasa que se va acumulando. Lo que hace la legislación es decir que se tiene que hacer, pero poner toda una enorme cantidad de trabas regulatorias y de todo tipo que lo que hacen es que sea literalmente imposible llevar a cabo esa limpieza. Lo reconocen todos los expertos. Existe cambio climático y, a la vez, la regulación y el exceso normativista lo que está haciendo es empeorar el resultado. Lo está haciendo cuando hay una dana, cuando hay incendios, cuando hay cualquier tipo de catástrofe natural. El exceso regulatorio y burocrático lo único que está haciendo es empeorar la situación. Y lo que hay que hacer es devolver la capacidad a los que de verdad defienden el campo y a los que de verdad defienden la naturaleza para gestionar las cosas como se han hecho siempre, de manera responsable y a la vez eficiente. Eso es lo que hay que hacer, que no te engañen.